Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Valle y hoy estáis en un vídeo muy particular. A lo largo de los últimos años hemos tratado en el Android libre tecnologías de todo tipo, normalmente relacionadas con smartphone, pero también hemos probado otras cosas, desde coches, aunque no lo hemos traído al canal, hasta tabletas o cámaras. Ahora vamos a empezar una nueva etapa en la que vamos a hablar de tecnología en general. Ya lo anunciamos hace unos años, pero ahora va a ser bastante más intenso. Siempre va a tener de trasfondo el teléfono móvil. ¿Por qué? No porque nos vayamos a centrar solo en la tecnología que tiene el teléfono móvil como centro, sino porque ahora mismo el smartphone es el centro de todo. Os pongo un ejemplo. Este vídeo va a tratar sobre mi experiencia con las placas solares y cómo gestiono yo la información que recibo y los datos que veo, pues desde el teléfono. Hace 8 meses decidí instalar en mi nueva casa una planta fotovoltaica. Se llama así, son solo 10 paneles, pero los técnicos la llaman planta fotovoltaica. A mí me parece un poco rimbombante, pero el término técnico es ese. Tardó un poco por el tema del papeleo y demás, pero desde hace 4 meses utilizo energía fotovoltaica y os voy a contar en este vídeo, que va a ser el primero de muchos, qué es lo que he aprendido que antes pues no sabía. Para empezar, ahora sé lo que consume cada electrodoméstico y alguno podrá decir, bueno, pero eso ya lo sabías porque al comprarlo puedes verlo, ¿no? Sí, pero no es lo mismo saber lo que gasta un aire acondicionado a máxima potencia que a la potencia que yo necesito para acondicionar el salón o el despacho. No tienen el mismo tamaño y no gastan la misma energía. Además, he aprendido a utilizar los electrodomésticos en función de lo que vaya a usar. Ahora ya desperdicio menos energía, por así decirlo. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que la vitrocerámica es lo que más gasta, algo que puede ser intuitivo, pero es que es lo que más gasta por mucho. Si yo enciendo 3 de los 4 fuegos que tengo con una potencia por encima del 70% cada uno, consume más que mi coche eléctrico conectado a un enchufe. Y sí, tengo un coche eléctrico y también hablaré de él más adelante. Si tenéis cualquier duda sobre este tema o sobre las placas, id dejándola en los comentarios e iremos haciendo vídeos poco a poco. Lo segundo que he aprendido es que es buena idea no solapar los usos. Por ejemplo, si yo me levanto un sábado y son las 10 de la mañana y voy a desayunar, antes lo que hubiera hecho es conectar el tostador y conectar la cafetera a la vez. Ahora, para intentar que los dos usos se queden dentro del margen de producción de electricidad de las placas, primero hago el café y luego, porque tarda bastante menos, pongo el tostador y me hago las tostadas. De esa forma tengo 2 usos de 1 kilovatio con una diferencia de 2 minutos o 3, en vez de un uso de 2 kilovatios de forma puntual que sobrepasa la capacidad de generación. Con esto, lo que quiero deciros es que si uno quiere, evidentemente, va cambiando la forma de uso de ciertos electrodomésticos. Obviamente, yo no voy a dejar de cocinar por la noche por el mero hecho de que las placas no estén produciendo electricidad. Es obvio. Se trata de conseguir un equilibrio entre la comodidad y el ahorro, básicamente. Tercera cosa que he aprendido, las resistencias son el demonio. Quiero decir, la resistencia, los aparatos que utilizan resistencia como los braseros, los calefactores, etcétera, gastan muchísima electricidad porque utilizan esa electricidad para calentar la propia resistencia, se disipa esa energía en forma de calor, pero el gasto energético es brutal. Por ejemplo, yo gasto aproximadamente el doble de energía en calefactar, en darle calor a un espacio que en darle frío. Lo primero, evidentemente, en invierno, lo segundo, en verano. Y vivo en Sevilla, ¿vale? Aquí temperaturas de 30 grados por las noches, por desgracia, no son raras. Y de 45 por el día. Y en invierno las temperaturas no son especialmente agresivas. Pero aún así, todo lo que tenga una resistencia gasta mucho más. El anexo de este apartado es que la iluminación, sobre todo si la tienes a base de LEDs, gasta poquísimo. A veces se me ha ido la luz estando fuera de casa, ha vuelto y tenía encendida algún ventilador automático o algo así, se ha quedado encendido todo el fin de semana y no ha supuesto un gasto, pero en absoluto, es muy llamativo. Cuarta cosa que he aprendido, la producción de electricidad de las placas fotovoltaicas forman una parábola perfecta. Esto puede parecer una obviedad porque la Tierra gira alrededor del Sol y no para, ¿vale? Pero muchas veces, al menos a mí me pasa, en el día pues pensamos, bueno, sale el Sol, se queda arriba y dentro de 4, 5 o 7 o 10 horas empieza a bajar. No es así, el Sol siempre se está moviendo y eso se ve perfectamente en la curva de producción. Digo esto porque si tú tienes un gasto permanente, por ejemplo, de 2 kilovatios, a lo mejor lo tienes cubierto al 100%
desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Depende evidentemente de tu planta fotovoltaica. Pero eso quiere decir que el resto del día no está cubierto al 100%. La forma es una parábola, no un rectángulo. Quinta cosa que he aprendido. Las placas fotovoltaicas son una ayuda inestimable para ahorrar, para frenar el cambio climático, para muchas cosas. Pero a nivel económico puede que no rente si la familia que las va a instalar trabaja siempre fuera de casa. Yo, por ejemplo, las uso mucho porque dentro de mi horario laboral a veces paro para comer y aprovecho para poner una lavadora. Por ejemplo, la pongo a mediodía y ahí evidentemente estoy tirando de la placa fotovoltaica. Si yo trabajara fuera y me pusiera el desayuno por la mañana y no estoy usando la placa porque es muy temprano y me voy y llego por la noche y pongo la lavadora y hago la cena y no estoy usando las placas porque es muy tarde, evidentemente las placas han producido y puedo vender esa electricidad, puedo almacenarla en baterías, pero no la he aprovechado. Dicho eso, evidentemente si tú estás los fines de semana en tu casa y lo utilizas o lo utilizas para cargar el coche que se queda en casa mientras tú estás fuera en el trabajo con otro vehículo o con transporte público, te puede compensar. No digo que las placas fotovoltaicas no compenses si no trabajas en casa o si uno de los dos no es amo o ama de casa. Pero sí que digo que es algo a tener en consideración a la hora de crear esa instalación. Y por último, ¿cuánto me ahorro? Pues bien, depende de lo que estuvieras gastando previamente, pero en porcentajes las empresas te hablan de hasta un 70 o un 80% de ahorro. Yo no digo que eso sea mentira, ¿vale? Habrá algunos casos en los que sea cierto literalmente, pero en la práctica, en mi caso, hablamos de un ahorro de entre el 50 y el 60% en función de los usos que haga. Y hablo de ahorro económico, porque te puedo hablar de ahorro de kilovatios, pero si al final el económico no es el mismo porque por la noche es más caro o lo que sea, pues evidentemente no es lo que interesa. Muchas veces lo haces por el ahorro económico, entre otras cosas. Así pues, yo he llegado a pagar 100-110 euros de luz en Sevilla, en invierno, sobre todo por el calefactor, 100-110. Si dejo de usar un calefactor en concreto para calefactar el salón y utilizo la chimenea de leña, bajo a unos 75 para que os hagáis una idea de las cifras. Y usando las placas solares paso de 75-80 a 30-35. Es decir, bajo aproximadamente un 50-60%. Este 50-60% es sobre lo que tú gastes. Lo digo porque si el caso de alguien que viva, me lo invento, en Córdoba, en Granada, y pone el aire acondicionado todo el día y paga 300 euros de luz porque tiene todo el día el aire acondicionado puesto, su ahorro quizás no sea del 60%, quizás sea del 70%, y va a ser del 70 sobre 300, no del 70 sobre 100 como en mi caso. Todas esas cosas evidentemente hay que considerarlas, tener en cuenta que luego por la noche el gasto es total, es decir, no hay placa generando electricidad y lo pagáis todo. También influye mucho la tarifa que tengáis y de eso hablaré en próximos vídeos porque tiene mucha amiga. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya interesado, dejadme un comentario, habrá más vídeos, por supuesto, de telefonía, de aplicaciones, de trucos, pero también de vida electrificada, como yo suelo decir. Hablaremos de placas solares, hablaremos de coches eléctricos y de muchas más cosas relacionadas. Espero que os guste esta nueva etapa, si es así suscribíos, marcad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.